Hemos tomado la señal. No se nos asuste. Veía en redes sociales un video que se hizo viral, lógicamente, en el que una persona agrede a empleadas de una empresa de telefonía aquí en Hermosillo, en la capital del estado. Y bueno, independientemente de los mensajes, las groserías, el personaje obviamente estaba muy molesto por el mal servicio que se prestó. Era lógico, digo, es tan cotidiano en esta empresa, pero me parece que no hay pretexto y argumento que defienda a una persona agrediendo verbalmente a mujeres en general por una situación como esa. Sin embargo, ese momento no es el que más me preocupó. Después de haber publicado el video en redes sociales para hacerlo el viral, lo que más me preocupó es una palabra que alguien me escribió. Contexto, por favor. Es decir, esta persona quería que yo le explicara por qué le gritó, por qué fue grosero con estas mujeres. Las palabras estarían de más, pero esto habla de la normalización, no solamente de la violencia, sino de la agresión a las mujeres, la agresión a las personas, independientemente del móvil, del motivo. Y para hablar de estos temas y más, yo le agradezco mucho a Daniela Limón y también a Iván Andrade de En Igualdad AC, la asociación En Igualdad AC, que estén con nosotros. Sin duda podremos el día de hoy desglosar no solamente los motivos, sino también ese sector que constantemente está vulnerado por diferentes tipos de discriminación y, por supuesto, escuchar también lo que hace En Igualdad AC va a ser muy importante para los sonorenses que nos ven a través de esta gran señal de Huachapor y Televisa Sonora. Daniela, bienvenida. Gracias. Iván, bienvenido. Gracias, Michelle. Muchas gracias. A ver, explíqueme, ¿qué hace En Igualdad AC? ¿Quién desea iniciar? Pues mira, En Igualdad AC es una organización de la sociedad civil que trabaja agenda en temas de políticas públicas enfocadas a los derechos humanos, la igualdad, la inclusión, la no discriminación, en una agenda que le hemos denominado Agenda de Igualdad Sustantiva. Y tenemos otra agenda que es la de democracia participativa, donde vemos temas de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción. Tanto Daniela como yo somos parte del Consejo Consultivo, que somos prácticamente como el grupo de expertas y expertos que ayudamos a los integrantes de la organización a impulsar sus proyectos, ¿no? Sí, y parte de lo maravilloso de este equipo es que precisamente está constituido por diversos expertos, digamos, en distintas áreas, distintas ramas, desde el educativo, el empresarial, la comunicación, y a partir de eso nos permite darnos cuenta que esas situaciones que tú comentas no son exclusivas de ciertas ramas o ciertas áreas, sino que se viven en distintas áreas. Y eso nos permite poner sobre la mesa esas situaciones para buscar alternativas o acciones que permitan de alguna manera concientizar. ¿Cuál es el objetivo de En Igualdad? Contribuir a una mejor sociedad informada con las mismas oportunidades para todas las personas. Pues ahí está, es parte. ¿Cuántas organizaciones iban ahí así como En Igualdad que defiende también ese argumento? Fíjate que en materia de incidencia en política pública aquí en Hermosillo hay pocas organizaciones que trabajan con esa visión de querer formar o estar atento de las políticas, las acciones, programas que impulsa el mismo gobierno, que tiene una finalidad muy particular, que es ayudar a la ciudadanía. Hay muchas organizaciones que trabajan temas de asistencialismo social, asistencia social, pero en materia de incidencia son pocas. Podemos ver Hermosillo como vamos, que tiene una agenda muy local, sí, pero muy reconocida, por supuesto. Sí. Entonces, son pocas organizaciones, no creo que sean más de 10, 15 organizaciones que tengan esta visión. Y justamente porque se trata de organizaciones, asociaciones civiles, donde las personas se tienen que involucrar, y es justamente eso habla. Cuando me preguntan a mí, a ver, ¿cómo ves? ¿Quién crees que vaya a ganar las elecciones? Les digo, de entrada, me gustaría a mí saber si la gente va a salir a votar. Y saber que hay habrá, y lo puedo asegurar, firmar un gran abstencionismo. ¿Es por qué y para qué? Pues es justamente por todo este tipo de conjunto de factores que vemos todos los días. Ahora me voy a situar de nueva cuenta en una situación como esta tan lamentable. Esta escena que vimos en el video es una de las cientos que hay a la semana que se publica en redes sociales. Estamos hablando, o es parte de la normalización de la violencia o la discriminación, Daniela. Claro, desafortunadamente o afortunadamente las redes sociales nos permite visibilizar estas situaciones, que de pronto el enfoque que le damos es el morbo, ¿no? Como decía esta persona, contexto, el chisme.
pero eso nos permite visibilizar un gran problema en la sociedad que definitivamente es la violencia normalizada específicamente hacia la mujer, pero no exclusivamente hacia la mujer. Entonces, claro que está normalizándose y esto más que poner sobre la mesa para buscar soluciones, de pronto genera esta cuestión de ser viral, ¿no? De grabar para visibilizarme a mí como persona y no la situación problemática. Lo que tendríamos que poner sobre la mesa entonces es qué está pasando con nosotros, con nuestros jóvenes que requieren de estas situaciones para sentirse alguien dentro del espacio social, más allá de analizar la situación que está pasando en el momento, como es la violencia, como no es la solución ante la acción que probablemente muchos hemos sentido molestias ante la falta de respuesta de una empresa. Simplemente yo acabo de vivir una situación algo similar con una aerolínea. Entonces hubo cancelaciones de vuelo, lo cuales eran derivado del clima. Entonces sabemos que hay situaciones que no vamos a poder cambiar, no vamos a poder solucionar. Claramente había una molestia por parte del consumidor, que tienes planes, tienes pagos. Entonces hubo un momento en el que la gente se empezó a desesperar y pasó justamente eso. La gente empezó a gritarle a las señoritas que estaban atendiendo, empezaron a quebrar los aparadores como de vidrio en esta exigencia de respuestas. Lo que hicieron estas personas empleadas, se retiraron. Entonces hubo una molestia mayor por la cual no se le estaba dando esta respuesta. Claro que estaban en su derecho de retirarse ante la violencia del consumidor. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner sobre la mesa? Es cómo regulamos las emociones ante una situación de conflicto, no normalizar, porque había gente incluso que sacaba su celular, muchísima gente, para grabar la situación, más que intervenir y decir, ¿sabes qué? Esto no está bien, o busquemos una solución más pacífica o asertiva. Pero estamos como en busca de los likes y es ahí donde necesitamos intervenir, porque desde la juventud, desde la niñez, está normalizándose el hecho de ser viral para ser alguien en la sociedad. Es increíble cómo se han conectado las redes sociales con una situación como esta, ¿no? Que se trata incluso de control de emociones, de valores, entre otras cosas. ¿Qué lleva a una persona de actuar de esa forma? Por ejemplo, en el agredir o empezar a quebrar el mostrador, son una de las tantas imágenes que vemos en redes sociales. ¿Hasta qué punto tiene que ir una persona para comenzar a hacer eso? Fíjate que ahorita que mencionas la parte del ejemplo del caso de la tienda esta de telefonía, la persona gritaba, hazme viral, súbeme, sí, quiero ser el Lord. El rey de la empresa, ¿no? Sí, así es. Entonces era como, pues ya viste, es el escándalo, llama la atención, ya me estás grabando, ahora dame la recompensa por haberme comportado de esta manera, haciéndome viral. Entonces, de una situación que es un acto de violencia, no tanto como un tema de discriminación, sino como un acto de violencia, es bien importante aquí un factor que hay que destacar, que es qué están haciendo las empresas para establecer al interior acciones para que estas situaciones no sucedan, para salvaguardar la integridad de las personas trabajadoras, para salvaguardar la integridad de las personas que están al frente o dando la cara de manera directa, que en el caso del video viral que tú comentas, Mish, es un tema era una guardia que la señora sin temor va y se le pone enfrente sí. y bueno, y no digo que sea exclusivo por el hecho de ser mujer, sin embargo, pues corre también un riesgo de hombre o mujer o una persona adulta mayor que de repente vemos en espacios de seguridad a personas adultas mayores, pues a que le den un golpe, ¿no? Incluso le dijo, tú ni me toques, ¿eh? Como diciendo, la amenazó, si tú vas a pagar las consecuencias correcto. De tocarme, ¿no? Si me empujas o me sacas o algo así. Pero en ningún momento se vio un protocolo de actuación ante una situación de ese tipo de violencia. Entonces pasa igual con el tema de la discriminación. Dentro de los espacios laborales no hay mecanismos institucionales para establecer criterios en los cuales o cómo poder identificar la discriminación, cuándo estoy discriminando, bajo qué enfoques, cuando es una discriminación en materia laboral. De las cifras de CONAPRED, el 50% de las denuncias en materia de discriminación tienen que ver con un aspecto o relacionado con temas laborales. ¿En dónde lo podemos identificar? Pues está desde la solicitud de prueba de embarazo, que aunque ya está en la ley, pero sigue siendo muy usual de manera no oficial. Te podrán poner una convocatoria, pero ya en la entrevista te la pueden hacer la pregunta, ¿no? Correcto, y es un tema de discriminación. Tu orientación sexual,
tu estado de salud, incluyendo enfermedades de transmisión sexual, VIH, SIDA, etcétera, que también ya es un tema de discriminación totalmente. Inclusive, pues, como el tema de si eres una persona trans, si eres afromexicano, afrodescendiente, todos esos elementos que son ciertos grupos que ya se generan o se identifican como grupos que ya llevan un sesgo por pertenecer a un grupo de discriminación. Entonces podemos oficializar que el 50% aproximadamente tiene que ver con temas laborales. Totalmente. Justamente en esos momentos. En la CONAPRED lo tiene así muy marcado, como que en materia laboral es donde se identifica, pero también tiene que ver que es donde más se denuncia. Sí. Pasan casos, bares, bares, momentos así muy específicos que parece que una persona está haciendo el típico, nos reservamos el derecho de admisión, y que son actos totalmente discriminatorios. Así es. Y les quiero contar otra anécdota. Además, lo platicamos ahorita, nos tocó el fin de semana, andar de marcha, como dicen los españoles ahí, y al entrar a un bar, o al querer entrar a un bar, pues nos pidieron identificación, pero de repente interrumpe abruptamente 3 chicos de tez morena, bajitos, y el guardia les dijo enfrente de nosotros, es un evento privado. Y nosotros, con mi amiga, ay, pues vámonos, es un evento privado. Pues, y nos hacía así con la mano, espérense. Entonces ya cuando desanimados se van estos chicos, pues nos dicen, ahora sí pasen. Digo, yo quiero ir al baño, nada más rápido. Entonces mi amiga se queda afuera rabiando y nosotros asimilando lo que había pasado, lo comentábamos ahí el tema. Entonces la verdad es que eso me llevó a poder platicar con ustedes ahorita, porque esto es algo que seguramente no me había tocado verlo y me impactó tanto y quise compartirlo con el auditorio que nos ve porque me pareció muy desagradable. Y me parece que está tan a la mano de todas las personas y para mí significa que hay una persona que es igual que yo y no puede ejercer sus derechos incluso a divertirse, a estar en el mismo lugar. Y eso es tan antiguo, es tan reprochable, es tan nefasto, no sé, no supe cómo explicarlo, ¿no? Claro. Y fíjate que cuando hablamos de discriminación, sí o sí tenemos que hablar de inclusión, ¿no? Sí. Que de pronto está como muy relacionado con o la comunidad LGBTIQ+, o las personas con discapacidad. Desafortunadamente, y quizá va a ser controversial lo que voy a decir, pero no tendríamos que hablar de inclusión, ¿saben? Porque el hecho de que exista una persona no tiene que ser incluida, existe y tiene derechos y debe de ser respetados esos derechos. Pero ¿qué pasa? Yo diría, desde el ámbito educativo, es que tenemos que trabajar desde las infancias. Y ahorita decía Iván, en la parte empresarial o en lo laboral es donde de pronto hay estas denuncias. Fíjate que desafortunadamente en el ámbito educativo no se da tanto como la noticia, y me duele decirlo, pero pasan actos discriminatorios porque habría que definir también qué es un acto de discriminación. Y a grandes rasgos es todo aquello que no permite el derecho a la igualdad de esos derechos, ¿no? Entonces, a mí me impactó mucho en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños, Adolescentes y Jóvenes, que nos habla de un acto de discriminación que pasa probablemente cada día, y es el no realizar ajustes razonables. Algo tan sencillo que una maestra puede realizar su planificación y a lo mejor hace sus ajustes sobre la marcha, pero el hecho de tener una persona con discapacidad y no realizar esos ajustes es un acto de discriminación. Entonces te diría, desde la infancia tenemos que trabajarlo, porque al final, para no hablar de inclusión, tenemos que hablar del respeto a la diversidad. ¿Podemos decir que hay discriminación porque hay falta de información? Sí, pero desafortunadamente el no conocer la ley no nos exime de responsabilidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Inicialmente, romper esos paradigmas o los prejuicios que de pronto tenemos como seres adultos, porque ahorita, igual lo comentaba Iván, el hecho de preguntar si estás embarazada, los tatuajes, que hasta no hace muy poco no se aceptaba tan fácilmente a las personas que tenían tatuajes a un trabajo. Y justamente en las escuelas hay un tema también un poco, digamos, controversial, delicado, que es el corte de cabello, por ejemplo. Como el corte de hombre. ¿Cuál es el corte de hombre? ¿A qué definimos estos estereotipos o el rol que debe llevar la mujer o el hombre? Entonces, ciertas acciones que están tan normalizadas, porque, lo voy a decir, siempre se ha hecho así, lo normalizamos tanto que creemos que así debe de seguir. Entonces, es prestar atención a esas situaciones y buscar
¿De qué otra forma se puede convivir respetando los derechos? Ahora, Daniela, Iván, me gustaría preguntarles específico del caso de Sonora. ¿Cuál es el sector más discriminado, por así decirlo, el sector más vulnerable ante este tipo de conceptos, señalamientos de discriminación? Fíjate que en el caso de Sonora, la ENADIS, que es la encuesta de discriminación que saca INEGI desde 2017, dice que los jóvenes han manifestado sufrir discriminación. Por lo menos en Sonora, el 18.2% de los jóvenes dicen que han sentido discriminación, generalmente por temas que tienen que ver con su aspecto, por su apariencia física, su nivel socioeconómico, la ropa con la que visten. Tienen que ver con temas de cómo ellos se sienten, que tienen que ver mucho con la vinculación emocional. En materia laboral, no se ha identificado mucha denuncia en materia de tema de discriminación, pero sí tiene que ver mucho el tema de cómo las empresas, y vuelvo al tema empresarial, porque es donde se puede regular, tienen registrados temas de discriminación, generalmente por cuestiones de lo que ya decíamos ahorita, cuestiones muy por el tipo de arraigo social que tiene Sonora, que es un estado todavía muy conservador, y no hay todavía muchos espacios de denuncia. La ciudadanía, ahorita que mencionaba Daniela, en materia normativa, desconoce que hay una ley federal contra la discriminación que establece un procedimiento de cómo denunciar, cuándo denunciar y por qué denunciar. El tema de la discriminación es un tema de no reconocer los derechos. Al discriminar, no estamos reconociendo los derechos de las personas y por eso estamos discriminando. Identificamos la discriminación, la que nos muestran en redes sociales y lo vemos, ya lo mencionabas, sufrí un acto de discriminación, lo primero que hago es grabarme y ya estoy denunciando, pero el procedimiento para poder llegar al dato que tú preguntas, de decir cuántos casos son, no los tenemos porque la gente no está denunciando. Y luego, ¿cómo queremos dientes para sancionar y dar sanciones ejemplares para que sirva, como ejemplo de que no se debe hacer eso, ¿no? Fíjate que el caso, vamos a como analizar un poquito rapidito, sí. En breve. El caso del restaurante famoso que lleva el nombre de nuestro estado, la Ciudad de México, que se identificó como un restaurante que discrimina totalmente, ¿no? Racista y demás. Bueno, identificó la CONAPRED una vez que empezó el procedimiento cuántos casos de discriminación en el sentido de racismo identificaba de varios restaurantes y encontraron que varias denuncias correspondían al mismo grupo empresarial. Entonces, eso generó que ya se empezara el procedimiento no contra el restaurante como tal, sino contra el grupo de la sociedad que lleva todo el tema, y es lo que la CONAPRED establece. Y bueno, presenta la denuncia y se empieza el procedimiento. La importancia de denunciar. Creo que es un tema muy importante, ¿no? O sea, el hecho de decir, sí, lo viví, pero me debo acercar a la CONAPRED, a la Comisión de los Derechos Humanos, cuando sea un acto de discriminación de un servidor público, o sea, identificar cómo y dónde y por qué es importante denunciar para poder establecer ya criterios e institucionalizar los procedimientos. Le voy a comentar al auditorio para ponerlos ellos en contexto, a los que no tienen idea. Eso es un caso de un restaurante que hay en varias partes del país, pero en Ciudad de México, cuando llegan los comensales, los iban acomodando dependiendo de su aspecto. Es decir, que el que estuviera mejor para la hostess o la indicación que tenía, el más guapo, la más guapa, la que se viera adinerado, tenía que ir en la terraza, a la vista de todos, porque jalaría ese tipo de clientela, según quiero imaginar, asumir a la gerencia de los restaurantes estos, que eso es lo que iba a generar. Y quien no cumpliera con los estándares, al fondo, ¿no? Allá cerca del baño. Y qué lamentable. En Sonora hay este tipo de discriminación también. Se ha presentado casos. Bueno, nos tocó de un restaurante también de una joven que iba, y lo voy a decir así tal cual, considera a lo mejor ahí pasada de peso por los hostes, que llevaba poca ropa y que le dijeron, ¿sabes qué? No, y de no ser porque hizo un escándalo y en redes sociales, ya lo decíamos ahorita, es que le cedieron ahí un lugar, ¿no? Sí, a final de cuentas, ahorita se le está dando la sociedad más peso a la denuncia social, en redes sociales, que a acercarse a las instituciones. Fíjate que la Convención Interamericana de los Derechos Humanos lo primero que establece es que todas las personas somos iguales. Y el principio de la integridad forma parte esencial de las personas, ¿no? O sea, todas las personas somos completamente igual y de ahí surge que no podemos establecer diferentes grupos independientemente de ideologías, religiones, etcétera, ¿no? ¿Dónde se denuncia en Sonora la discriminación?
O sea, ¿qué sugerencia hacen ustedes a alguien que a lo mejor se está identificando con los ejemplos que acabamos de poner y dice, es que creo que yo debería denunciar? ¿Pero cómo? ¿A dónde? Mira, la denuncia en materia de discriminación se puede identificar. Está la ley para prevenir la discriminación, está la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que también contempla pues todos los tipos de discriminación y de violencias. Está también la ley de los pueblos indígenas. A final de cuentas existen diferentes procedimientos, pero el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es por consecuencia como el ente que lleva toda la experiencia y que tiene toda la regulación en materia de prevenir la discriminación. Sin embargo, creo que también importante porque fundamental es uno reconocer los derechos que tenemos, porque muchas veces, como decía Iván, no se llega a la denuncia o no se llega al lugar adecuado porque no se sabe que realmente es un acto de discriminación. Y desafortunadamente a veces podemos hacer como el proceso debido y de pronto las instituciones o cargadas de trabajo o demás o no vemos esa respuesta inmediata. Entonces, creo también importante mencionar el papel de la Comisión de Derechos Humanos, que de pronto es esta quien se dirige hacia las instituciones cuando éstas no generan las acciones adecuadas o en el momento pertinente, ¿no? Pasa, por ejemplo, mucho en el ámbito educativo. Normalmente los padres de familia, madres y padres de familia, llaman a secretaría para hacer avisos sobre quizá el rechazo de la entrada de su hija, hijo. Entonces, ahí mismo se trata de solucionar, pero de pronto si no vemos esta respuesta, está la Comisión también de Derechos Humanos que puede de alguna manera incidir en Secretaría en caso de que no se diera esta respuesta. Pues herramientas hay, pues, ¿no? Para poder formalizar una denuncia. Ahí en Igualdad hacia Auditorio tienen así como áreas específicas por los diferentes sectores que tienen obviamente que representar. Y en el caso de Daniela estás enfocada en lo pedagógico. ¿Sabes qué? Ahorita pensaba, Daniela, mientras platicábamos, y el solo hecho de pensarlo me sulfura y se me hace uno en la garganta y me dan ganas de llorar de nada más pensar el coraje. No imagino un acto de discriminación contra un niño, una niña. ¿Cómo les explicas a tus hijos que fueron discriminados? Y platícanos de casos, por favor. Sí. Quiero que el auditorio que nos esté escuchando, nos ve en todos los rincones del estado, sepa cómo, del ejemplo, cómo llevar esto. Fíjate que es un tema que me duele porque obviamente me debo a la docencia. Trabajo para educación especial, entonces pues mi población directa normalmente son personas con discapacidad. No es justificación, pero creo que la mayor parte de los actos de discriminación o de rechazo es por miedo, como se vive en las escuelas. Repito, no es justificación de ninguna manera porque no hay cabida para la discriminación o para el rechazo, pero normalmente las y los maestros tienden a rechazar porque no se sienten capaces de actuar ante una situación de una persona con una discapacidad. Entonces, desde ahí es donde tenemos que trabajar. Ha habido situaciones en las que desde el rechazo de no permitirle la inscripción, que ojo, es importante mencionarlo porque me impresiona que aún se esté dando esta situación. Sabemos que hay momentos para preinscripción al sector educativo, ¿no? Se da en febrero más o menos. Entonces las mamás y papás acuden a sus escuelas a inscribir a sus hijos cuando van a ingresar a un nuevo nivel educativo. Hay 3 prioridades en esa inscripción. La prioridad número 1 es aceptar a toda persona con discapacidad. Fíjense, es prioridad. Ahí no hay cabida que... O sea, ahorita que la gente que nos está escuchando ahorita tiene que saber esto. Claro. Son prioridad. Es prioridad. Tienen que estar inscritos porque tienen que estar inscritos. Y fíjense, antes, eso es recientemente nuevo, ¿no? Porque antes eran como 3 puntos. 1, que sea hermana o hermano de alguien que ya esté inscrito. 2, que viva en el sector. Se cambió esto precisamente por la tasa tan alta de rechazo hacia alumnas y alumnos con discapacidad. También hay que mencionar que hemos estado transitando en un momento donde hablamos de integración educativa y de pronto fue como el boom de escuelas integradoras donde aceptamos a niñas y niños con discapacidad. ¿Pero qué niñas y niños con discapacidad son las que son rechazados comúnmente en las escuelas? De pronto, ahorita me atrevería a decir que autismo. Niñas y niños con autismo. De pronto hay como cierto miedito o alguna discapacidad que de pronto vemos muy severa, a lo mejor de movilidad, a lo mejor de discapacidad intelectual como síndrome de Down,
que los vemos de pronto en el sector educativo y decimos, bueno, estos van para una escuela de educación especial. Entonces, eso es lo que tenemos que ir transitando y romper de paradigmas. No es posible seguir pensando que las personas con discapacidad tienen que estar con otras personas con discapacidad. Cualquier persona, sin importar su condición, tiene derecho a acceder a la educación. Entonces, de ahí surge como poner como prioridad que debes de aceptar a las personas con discapacidad. Les digo, aquí no hay cabida en que se me llenó el grupo o ya no tengo espacio o no tengo las herramientas. No. Es prioridad porque es un derecho. Aquí me tocó ya platicar con dos mujeres y le llamamos a este capítulo de Huachapuri, ¿Quién dijo miedo? Dos mujeres con discapacidad, una completa prácticamente y otra chica que perdió su brazo en un accidente y hablamos de sus miedos, frustraciones pero sí hay ese punto, digo, ya pasaron, están del otro lado, pero sí nos logramos poner en sus zapatos. Claro. de la discriminación que viven por lo que hacen. O sea, una de ellas nos decía en el empleo, cuando la ven, ¿cómo vas a ser psicóloga? Tú, pues sin decirle, ¿no? Pero ella entiende, pues me ves que no muevo mis manos y mis pies, no significa que no pueda ser psicóloga. Y por otro lado, a otra persona, pues sin un brazo, ¿no? Es como, eres un ser incompleto, ¿no? Y es que, mira, curiosamente, te digo, por eso de romper estas ideas, es porque estamos acostumbrados a ver la discapacidad como la ausencia de la capacidad, ¿no? Como esta falta, le falta, no tiene, no puede. Estamos tratando de cambiar la visión hacia un modelo social de la discapacidad en donde buscamos cuáles son esas barreras que no son la persona, sino que nosotros como sociedad las ponemos, como es el hecho de el pensamiento de cómo va a ser psicóloga o cómo la voy a pasar si ni siquiera puede escribir o cómo si no puede escuchar, cómo lo va a hacer. Entonces tenemos que dejar de ver la discapacidad como el que no puede, el pobrecito, el angelito, el necesidades especiales y voltear a ver qué estoy haciendo yo como sociedad para generar espacios realmente accesibles. Y espacios no me refiero solamente a que la infraestructura sea adecuada, que haya rampas. No nos hace un espacio inclusivo. ¿Qué nos hace realmente un espacio inclusivo? Que seamos accesibles, que permitamos la entrada a todas y a todos sin importar su condición, sin importar su color, su origen, su peso, su aspecto. Y es de ahí donde radica precisamente estos actos de discriminación. ¿Hay efectos después de la pandemia? Sí. ¿Sí hay? Positivos, creo que también hay que hablar de... No, claro, por supuesto. Sí, también vamos al lado positivo. Mira, fíjate que debe ser una gran moraleja para todos, ¿no? Ahorita que mencionaba Daniela de la primera intervención, de lo que comentaba en materia del autismo, ¿no? En Sonora tenemos una ley para proteger o impulsar la agenda en materia del autismo, ¿no? De la protección del espectro autista. Esa ley contempla una comisión interinstitucional, 2016 publicada, 2016, donde el Estado se debe comprometer a establecer política pública, programas, un marco normativo transversal, que esta palabra la hemos escuchado, que implica que una política va a trascender en todos los sectores. Así es. Y lamentablemente la ley la comisión interinstitucional se acaba de instalar apenas hace... No a trabajar, instalar. Y creo que es un buen ejercicio en materia de la administración, pero ahora... La comisión interinstitucional dice, organizaciones que trabajan el tema del espectro autismo forman parte de la comisión. Vamos a ver qué presupuesto para que estos programas se empiecen a impulsar. Y aquí hablamos de como organizaciones civiles, de identificar en qué áreas vamos a poder generar la incidencia y poder estar observando que el marco normativo se cumpla, porque el resultado, a final de cuentas, impacta en la vida de las niñas y los niños que están sufriendo discriminación, y que lo que buscamos es esta inclusión que menciona Daniela, para que se puedan incorporar sin necesidad de manejar estándares especiales en los centros de trabajo, en las contrataciones, como personas que se suman al desarrollo de productivo, económico, porque también las personas con discapacidad, y lo veíamos y lo analizamos y lo sabemos, son personas que no tienen las oportunidades económicas y que requieren, por supuesto, una economía para poder vivir bien. Solamente las personas con discapacidad que nacen en un estatus económico alto, digamos que tienen acceso a terapias de primer nivel, y las demás personas no. Y luego partimos de un punto
cuando platicamos de la discapacidad específicamente, a veces los padres son los principales promotores de ese duelo, de ese luto, de esa discriminación, ¿no? Y la falta de dinero también, ¿no? Así ya, bueno, es que ya mi hijo es así y es así toda la vida y pues así es como, me explico, pues se tiene que tratar, por ejemplo, también mencionabas lo del autismo y pensaba, a ver, yo, ¿qué entornos tenemos que cambiar para mejorar las condiciones de vida de una niña y un niño con autismo? Sí, ok, entiendo. El tema escolar, el tema desde las leyes, por supuesto, pero a ver también la sociedad allá afuera, una simple situación, el tema de los cohetes, el tema de la actitud, al momento de verlos en un momento de crisis, o sea, hasta dónde nosotros estamos como sociedad también dispuestos, porque también pedimos mucho de las leyes, de las asociaciones, pero nosotros allá abajo, aquellos que nos vale el sonido tan alto y digo, no nos estamos comprometiendo como sociedad tampoco a mejorar la calidad de vida de estas niñas y niños, ¿no? Que es ahí donde te comento lo positivo, sí, porque en la pandemia, derivado a la pandemia, pues se visibilizó la importancia de que tenía un niño con autismo del espacio cerrado, lo que generó el estrés, todas las problemáticas que se fueron visibilizando y por las redes sociales también mostrando. Entonces, derivado a la pandemia, se identificó, se visibilizó más el impacto que genera estas situaciones de estrés a las personas con autismo. Claro, y también sí, es importante hablar de esto que se está poniendo sobre la mesa. Es un tema que definitivamente se está volteando a ver, se está escuchando, se están prestándole las voces, porque hay una frase importante que es que no se hablen de nosotros sin nosotros, ¿no? Que en este caso las personas con discapacidad están teniendo voz y voto en los temas que les competen, porque de pronto yo soy maestra de educación especial y puedo hablarles de ello, pero no es mi lucha, porque yo no sé lo que es vivir con una discapacidad. Como decías, tus invitadas, por supuesto que su experiencia nos permite abrir esa posibilidad de decir, wow, no sabía que podías haber vivido todo eso. Actualmente, en el ámbito educativo, por ejemplo, se habla más de la inclusión, se habla más de la diversidad como tal. Y reitero esto, cuando hablamos de inclusión, no es solamente discapacidad. Y eso es importante porque nos involucra como sociedad, porque creemos que la inclusión es decirle sí a una persona diferente, cuando todos somos diferentes. Entonces, deberíamos de dejar de hablar de inclusión y hablar de diversidad, porque la diversidad somos todos. Pero le prestamos mucha atención. Por ejemplo, yo veía cómo se ha centrado la discusión ahora que viene el Día del Niño y digo, por favor, ya la petición ahí en redes sociales, ya se hizo un llamado al Congreso de la Unión también para que vea este tema inclusivo de que ya no sea Día del Niño, que sea Día de la Niñez. Entonces ya muchas empresas han cambiado. Y yo decía, a ver, hay 5,000 niñas y niños huérfanos de feminicidio en México. Hay 240,000 huérfanos por el COVID-19 después de 3 años. Hay más de 250,000 niños recluidos por el crimen organizado en nuestro país. Y nos importa que le digan Día de la Niñez. A mí me parece estúpido. Perdón, ya sé que me parece muy estúpido, me lastima, me parece que por estas cosas no nos estamos enfocando en los verdaderos problemas que hay que resolver. Es que creo que una cosa no sustituye a la otra. No siento que sea, vamos a prestarle más atención a cómo nos referimos a la niñez que la situación que viven, porque es una realidad. La cuestión, y precisamente lo hemos recalcado, es visibilizar, porque justamente leía hace un momento que de pronto, y hablabas de la importancia también de esta lucha feminista, en cómo hemos estado luchando por garantizar derechos que a lo mejor tú y yo hemos gozado y no nos tocó. Claro. Y me atrevo a decir gozado, porque muchos no lo tuvieron, ¿no? Y se debió a una lucha. Y esa lucha consta de voltear a ver. Entonces, a lo mejor sí puede parecer simple el hecho de decir, pues es niño, lo engloba, pero de pronto invisibilizas pues la otra parte. Entonces, pasa lo mismo con este tema del niñe y demás. Yo les pregunto, porque hay mucha molestia, ¿no? Incluso en redes sociales es como que, ay, no, ¿para qué? Pero si alguien te dice que puedes referirte a él, ella,
como esa manera, ¿cuál es el problema? Creo que eso no le quita la importancia que por supuesto que la tiene de tantas niñas y niños que sufren tanto de violencia como de pobreza, como de violación, etcétera. Pero es más como este tema de visibilizar, ¿no? Que creo fielmente que poniendo sobre la mesa se va volteando a ver. Como es el tema de la discapacidad, no hace mucho tiempo, y quiero decir no hace mucho tiempo porque me aferro a la idea de que ya no suceda, aunque sí suceda, las personas con discapacidad no tenían derechos, eran atadas en sótanos e incluso asesinadas porque ¿cómo, no? Entonces, el hecho de poner ese tema sobre la mesa hace que sí o sí los volteemos a ver. Y yo sé que no es como que las niñas no existen, pero con una palabra creo que nuestro lenguaje también puede hacer la diferencia, más bien. Hemos mejorado, la apuesta yo que soy mamá, pienso, me da la impresión, por ejemplo, que mi hija viene, porque dicen, los niños son el futuro, no, yo creo que los niños son el presente, ¿no? Y hay que creerlos para lo que viene. Entonces, pero de repente me da la impresión y me da gusto ver que han disminuido, por ejemplo, índices en temas de violencia contra, por así decirlo, los animales o el maltrato animal, ¿no? Porque se denuncia, porque se exhibe, porque las leyes... y otro tipo de violencia, no hablo específico de los animales, estoy dando nada más un ejemplo, y de repente me pone tan positiva en creer que a lo mejor a mi hija le va a tocar, pues, no estoy hablando de un mundo mejor, pero sí a lo mejor una persona más preparada o con más información, junto con otras personas, un colectivo grande que piensa igual que ella y que sabe que el maltrato a un animal también significa toda una situación psicológica, emocional de una persona. Vaya, que lo está depositando en un animal, pero puede haber sido una persona, en fin. Y por eso ir erradicando eso. Pero ¿cómo promover? Y mire que no es la intención hablar de política ni señalar a nadie, pero, por ejemplo, en el caso de En Igualdad AC, ¿qué esfuerzos hace para justamente llevar esta información a la gente, promover, porque yo sé que no se trata de promover la AC, sino más bien que se convierta en acciones ahí afuera, ¿no? En gente con, pues no quiero decir con valores, pero con más conciencia a lo mejor, ¿no? Pues ¿Qué mecanismos utilizan? Además de, obviamente, promoverlo ante un congreso, buscar audiencias ante las autoridades, en fin, ¿qué abarca? ¿Qué busca? ¿Qué puertas tocas, Iván? Fíjate que en Igualdad AC, lo que se ha impulsado en materia en un tema recientemente de inclusión, donde Daniela jugó un papel muy importante, se trabajó en visibilizar la importancia de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. O sea, existen, claro, tienen derecho a una vida sexual, a una diversidad sexual, a una orientación sexual. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir y explorar su sexualidad. Y es un tema como muy tabú, lo decía ahorita Daniela. Se ve y se identifica incluso en espacios públicos, privados, sociales, a las personas con discapacidad como personas que no tienen derecho a sentir o a explorar su sexualidad. En ese sentido, En Igualdad trabajó muy arduamente en una campaña para visibilizar la importancia a través del trabajo con niñas y niños. Y se hizo un estudio a nivel estatal de cuántas escuelas con educación especial existía en Sonora y dónde se podía estar trabajando, identificando para llevar un proyecto piloto inicialmente para ver cómo los niños identificaban las partes del cuerpo, llamarles como son, que es un tema ya hablar en materia de educación sexual, decir, bueno, las partes del cuerpo llevan un nombre y eso es bien importante que las personas con discapacidad y sin discapacidad lo puedan identificar porque te ayuda a identificar o a reducir algún tipo de violencia sexual. Pero en el caso de las personas con discapacidad, incorporarlo a un ejercicio fue muy interesante. Explorar el noviazgo, explorar el derecho a tener una familia. Y bueno, empezamos ya también a ver cómo las redes sociales manejan la información, cómo hay personas con Down que de repente hacen TikToks y se empiezan a visibilizar, ¿no? Pero desde la organización, creo que el objetivo que hemos impulsado como parte del Consejo es que se trabajen programas y proyectos que incorporen a las instituciones responsables de atender la agenda en materia de educación, en materia de violencia, en materia de la prevención del embarazo. Hay un grupo que se llama Grupo GPA, Grupo Especializado de Prevención de Embarazo en Adolescente, que coordina la Secretaría de Salud, donde están todas las instituciones que trabajan el tema de la prevención del embarazo, y desde ese sentido se invitó a la organización y lo autorizamos para que participaran, para que incorporaran la agenda de la prevención de la violencia, la prevención del embarazo en adolescentes con un enfoque de inclusión, ¿no? Para el tema de discapacidad. Qué interesante lo que acabas de decir, el punto. Y mira, porque seguramente el reconocimiento de entrada del cuerpo, pues
ya previene muchísimas cosas, como ya lo mencionaba, hasta los abusos sexuales, Claro. en fin, ¿no? Pero a ver, para la gente que nos escuche y nos ve en estos momentos, Daniela, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se le tiene que llamar a las partes o a los órganos sexuales al niño? ¿Cómo le tenemos que decir a nuestra niña y niño? ¿Ese es un pene? ¿Ese es una vagina? Así Por su directamente. nombre, totalmente. Justamente Nada hay de un pajarito, ejercicio. ni No. nada de De hecho, fue uno de los temas que como que tratamos de darle mucho más énfasis porque como adultos nos cuesta trabajo. Son temas de pronto tabú para nosotros mismos. Incluso decir la palabra pene nos escandalizamos. Entonces, ¿cómo le vamos a decir a nuestras niñas y niños? Y mucho más a aquellos que tienen discapacidad. El detalle es que si no le decimos a las cosas por su nombre, nos prestamos a que ni ellas mismas, ni ellos mismos sean conscientes de su cuerpo. Y es ahí donde se vuelven objeto de un abuso, ¿no? Entonces, parte importante de ese tema, porque lo destinamos a centros de educación especial, en donde se abordó desde niñas y niños muy pequeños hasta adolescentes, jóvenes, adultos. A ver, estoy leyendo aquí las partes del cuerpo. Ajá. Es decir, no nomás es la oreja, los ojos es el pezón, el pene, los testículos, la nariz, la vulva. Claro. Es Sin que, por miedo, ejemplo, ¿no? Sin miedo, gracias, Iván, sin Totalmente, miedo. totalmente. ¿De qué otra manera le decimos a esta parte extrema de nuestro brazo, ¿no? Muñeca. Mano, ¿no? Hay otra manera de decirle. Sí, no. Esa Entonces, es mano. cada parte de nuestro cuerpo tiene un nombre, pero curiosamente, nuestras partes íntimas tienen infinidad de nombres, ¿no? Porque le sacamos la vuelta a decirlo por su nombre. Y El eso es- pilín, el pilín, pirulín, el pajarito. el tesorito, o sea, El de silbato. pronto es El más. tesorito. Por eso tú hacías un comentario hace un momento muy importante, porque de pronto decimos, es que en la escuela es donde tienen que trabajar esa parte, o es que las políticas, o es que las empresas, es que somos nosotros. Desde yo como Daniela, desde él como Iván, desde tú como Mitch, es ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo para transformar el mundo que quiero de presente para mi hija y lo que viene más adelante para ella? Por ejemplo, en Estados Unidos hay estados que han prohibido que en las escuelas se aborde la orientación, no la orientación, los temas sexuales en general, para que no dé paso una cosa a la otra. Y después maestros tengan que indagar muchísimo más en el tema. En el caso de México se está explorando, aparentemente, sinceramente no me he metido a un libro de texto, pero aparentemente se está explorando la sexualidad de una forma más abierta. Algunos se han opuesto a este tema. A ver, ¿está bien eso? ¿Está bien? ¿Cómo lo ven? ¿El oponerse o el hablarlo? El publicarlo. Claro, hay que hablarlo incluso desde nuestras niñas y niños de 3, 4 años. O sea, cuando hablamos de sexualidad, no rápidamente como adultos pensamos en el acto sexual, ¿no? En que luego van a querer tener relaciones sexuales. No estamos hablando del coito. Me perdonan por las palabras, pero así se llama, ¿no? Sí. Entonces, cuando hablamos de sexualidad, hablamos precisamente desde ¿quién soy yo? ¿Quién es Daniela? ¿Qué le gusta a Daniela? ¿Cuál es su rol en la sociedad como mujer o como lo que me identifique? Entonces, sí creo que hay un miedo tremendo en la sociedad de poner esos temas, pero es simplemente ahorita estamos dándole énfasis en el sector educativo a la cuestión de las drogas. Hay un programa ahorita que estamos trabajando muchísimo precisamente porque hemos detectado altos índices. Es como si dijéramos, no vamos a hablar de las drogas porque los vamos a incitar a que se droguen. No. A que despierte la curiosidad. Claro que no. Entonces tenemos que hablar de sexualidad, entendiéndose sexualidad no como el acto sexual, sino como el conocimiento y la apropiación de todo su género, identidad, rol. Eso permite tener, el conocimiento es poder. Entonces, si nuestras niñas y niños saben quiénes son, saben cómo se llaman las partes de su cuerpo, cuáles no deben de ser tocadas por otras personas, evitaríamos muchísimo abuso, porque de pronto, si no sabemos, y no sé, los invito también a que pensemos cómo vivimos la sexualidad de nuestra infancia. Es prohibido, no puedes tocarte o no puedes hacer esto. Pero ¿qué pasa a aquellas personas que sentían pena, vergüenza, culpa de haber sido tocadas, haber sido violentadas, abusadas y no poder hablarlo porque es un tema tabú? Entonces, estos temas se tienen que abordar en nuestras infancias, no para incitarlos a que tengan relaciones sexuales, sino, de hecho, el programa que decía Iván que se desarrolló en Igualdad
buscaba disminuir la tasa de embarazos adolescentes. ¿Cómo es? Hablando de sexualidad. No estamos incitándolas e invitándoles a que lo hagan. Estamos diciéndoles, esto está pasando. O sea, esto eres tú, tienes este instinto, lo vas a tener el deseo sexual, cuídate. Esos son los métodos, esas son las infecciones que puedes tener. Entonces, tenemos que, de nuevo la palabra creo que de hoy va a ser visibilizar. Sí. Tenemos que visibilizar esos temas porque si solamente le sacamos la vuelta, entonces no aterrizamos en ello y creemos que no pasa, pero sí pasa. Y me lleva a pensar esto que ahí parte todo, ¿no? Claro. Un ser humano que se mueve abiertamente, libremente, que no tiene prejuicios, que no nace con esa, como le decimos, la maldad comúnmente, no lo vamos a ver en una tienda como esa de telefonía agrediendo a una mujer de esa forma, ¿no? Entonces eso habla de que sí, ahí están las autoridades y quienes tienen la lana para promover, pero nosotros ¿qué estamos haciendo en casa? Desde los medios de comunicación, Iván, que has interactuado muchísimo, ¿qué nos falta? Pues creo que... Que no somos gobierno, que no somos, que somos a veces el mensajero, pues, pero también educamos. ¿Cómo nos ves? ¿Qué diagnóstico puedes hacernos respecto al tema de igualdad? Fíjate que creo que... Pero la neta, ¿eh? Sí, la neta, ahí te va. No, que no sea una y se va a agüitar. Yo creo que aquí el tema es importante manejarlo desde esta perspectiva. Creo que hablar de estos temas en este tipo de espacios es muy importante. Sí. Cuando se llevó a cabo el proyecto que menciona Daniela, desde En Igualdad, las discusiones eran muy ricas porque eran personas muy especializadas, todos sensibilizados en la agenda de igualdad, de derechos humanos, conociendo el marco normativo en materia de educación, de niñas y niños, infancias, etcétera. Y las discusiones eran ricas. Y eran discusiones que qué padre sería que estuvieran grabándonos y escuchando y tomando nota. Porque el tema, lo que te acaba de resumir, Daniela, pueden haber sido 5 horas de discusión. Llegó un punto que nos tuvimos que autocapacitar nosotros mismos de las mismas temáticas para comprender. El tema de la comunicación incluyente que tú decías, el concepto el Día de la Niñez es importante, sí, pero ¿por qué es importante? Comunicación incluyente con un lenguaje no sexista, desde cómo comunicamos. Es un tema importante, cómo los medios de comunicación es importante que lo identifiquen. En materia de inclusión, cómo poder impulsar o promover que la inclusión no solamente se da, como decía, en cuestiones de espacios físicos, sino también desde el lenguaje ya estamos incorporando. ¿Cuántas personas con discapacidad estamos viendo en los medios de comunicación? Dime, mencióname una, y no te hablo de una discapacidad física, de que le falta alguna parte de su cuerpo, una persona con discapacidad. Yo te voy a decir la verdad, estamos muy jodidos, ¿no? No. Hay porcentajes que marca la ley de contrataciones de personas con discapacidad y no se cumplen. No se están cumpliendo. Ni en materia privada, pública, ni social. Entonces, desde ahí está el contexto. Y a mí, te voy a platicar mi experiencia personal. No voy a decir llamado de atención, pero Daniela es siempre muy... en alguna ocasión yo dije, que no venga esta persona porque es complejo su traslado. Hablando de la inclusión en una reunión de trabajo, yo pensando en cómo la dificultad que esta persona con discapacidad le genera llegar a la oficina. Entonces cuando me dice, oye, pues estamos trabajando la inclusión y no quieres incluir a una persona que tiene discapacidad en un espacio donde estamos trabajando temas de discapacidad. Lo mismo, entonces ahí es donde yo me cayó como que, oye, estamos coordinando un proyecto, promoviendo un proyecto que habla de inclusión y no lo entendí en ese momento desde ese enfoque. Yo pensando en la dificultad que generaba para esa persona, se fue Daniela como... No, y a mí me pasa constantemente, porque justamente para yo juzgar que haya personas que les interese, fíjate, el tema de la niñez, eso habla que, pero yo te puedo decir abiertamente que estoy en proceso de aprender, pues. Es un proceso. Pero no me da vergüenza hablarlo y decirlo de frente, me falta, claro. Pero estoy aprendiendo. Pero hay gente ahí en casa que no lo quiere hacer. Pero fíjate, y te agradezco mucho, Iván, que lo plantees. Revelado. Y por eso lo decía, que no es justificación, o sea, no vamos a justificar los actos de discriminación, pero normalmente las personas cometemos actos de discriminación desde esta parte del miedo a no saber, ¿no? O no poder. Entonces, a lo mejor esta parte era como el miedo de, ¿y cómo le voy a hacer? Porque lo mismo pasa con las personas con discapacidad auditiva, las personas sordas. Pero ¿cómo me voy a comunicar con él si no sé? Entonces, desde ahí ya estamos como que, no, mejor no. Rechazando. ¿Por qué? Porque implica, claro que hay que mencionarlo, implica, porque no estamos acostumbrados como sociedad, no estamos realmente concientizados en que existen estas personas que tienen que ser visibilizadas, pero que también requieren ciertos apoyos.
Tal es el caso de los intérpretes de lengua de señas mexicanas, que de pronto, vente intérprete porque tengo una persona sorda, pero es un trabajo. Entonces, va a generar que yo le pague. Pues mejor no lo invito. Entonces, que no es el caso, ¿no? Pero de pronto como sociedad, por no tener, por no saber o por miedo, tendemos a rechazar. Y quiero pensar fielmente que no es desde este acto de, sí, no los quiero, los aborrezco. No, y no es justificar, sino que nos falta hablar de ello, nos falta concientizar, nos habla normalizar. Y como decías, es un proceso de deconstrucción, Sí. pero lo importante es eso, poner los temas sobre la mesa y sobre todo tener la apertura para escuchar otros puntos, porque de pronto pasa, y lo tengo que poner sobre la mesa, lo de las generaciones, ¿no? Generación Z, que ahora la generación de cristal, que por todo se molesta. No, no se molestan por todo. Es que ahora no se quedan callados. Ahora no se aguantan porque así siempre ha sido y así siempre tiene que ser. No, ahora no nos quedamos callados. Ahora decimos, no, ¿y por qué tiene que ser así? Así es. Yo les platicaba ahorita antes de entrar la anécdota personal con mi hija, que yo siempre, por miedo, por el trabajo, por los casos que conocemos, yo decía, o por la paranoia también, y por la realidad que vivimos, no más que nada en México, en Sonora, de que pues, nosotros podemos salir seguros de casa, pero no sabemos con qué realidad nos vamos a topar allá afuera. Entonces yo decía, yo lo único que quiero es que mi hija sea una niña que sepa decir, expresar lo que no quiere. Y me queda claro que yo soy la que a final de cuentas le enseñó a que sea excesiva, incluso en decir qué es lo que no quiere. Pero pues es un trabajo vuelvo al tema, desde casa, ¿no? Y que uno lo tiene que contagiar a las niñas y a los niños e irlos formando y encaminando en ese sentido. Claro. Pues tienes una gran responsabilidad como comunicóloga y como pues en todo lo que tú lo que generas. Y ahorita que mencionabas también, ¿cuántos en los espacios de televisión, cómo son físicamente las personas que conducen los programas? Uh-huh. Estereotipos de género, estereotipos físicos. Los seguimos viendo, los seguimos identificando y es un tema que ahí también es un área de oportunidad que se identifica. Y es más, lo dices de manera positiva, también es un área de oportunidad. Totalmente. También, pero además lo puedes plantear, es un área de oportunidad. Claro. La inclusión, a mí me ha tocado estar en radios que no tienen las condiciones, están en un tercer piso de escaleras y quieren abordar temas de discapacidad, o va una persona también adulta mayor que no puede, es decir, híjole, realmente no estamos pensando en colectivo, ¿no? Realmente nuestro actuar no estamos pensando en colectivo y los efectos que hay, pero les hice hace rato una pregunta, pero está cambiando porque a lo mejor yo soy la que lo vio positivo y lo veo a través de mi hija y digo, ay, qué bueno, qué niña tan empática, qué niña, qué bueno, tendrá su lado negativo seguramente, pero estamos cambiando. Ustedes lo perciben, porque ustedes que analizan, escuchan, ven, están en las políticas públicas, ¿realmente está cambiando o es la percepción de algunos que queremos ver la vida más positiva como yo, como su servidora? Yo en lo personal creo que sí. Yo también. Creo que sí, definitivamente. Simplemente en los congresos del Estado vemos el tema de la lengua de señas mexicana. Ajá, o sea, ya es un tema, una iniciativa de una diputada que tiene todo trabajando la agenda, trabaja de educación, se le reconoce el trabajo, etcétera, y logra avanzar y visibilizar la agenda en el marco normativo. Yo como abogado también recaigo en el punto de analizar, es decir, está en el marco normativo, tenemos que hacer que se cumpla. Ahora, que no nomás quede una aprobación de una buena voluntad, tenemos un congreso paritario y no vemos la igualdad. Vemos iniciativas que se discuten, pero no vemos realmente acciones que garanticen el derecho a la igualdad para las mujeres, ¿no? Así es. Vemos entonces un compromiso en materia de inclusión en lengua de señas. Ahora veamos que realmente lo que se esté promoviendo. ¿Qué nos falta? La Secretaría de Educación y Cultura establezca las acciones para que la ley se empiece a implementar y ya se reconoce que, ahora pasar del discurso a la acción y que esto llegue a las aulas. Que en las aulas, Michelle, es donde nos damos cuenta que hay sobrepoblación en las escuelas de centro de atención múltiple de niñas y niños con discapacidad, que los maestros requieren mayor condiciones de trabajo y no hablamos en cuestiones de infraestructura y esos temas sí, está el compromiso, pero que se vea reflejado y ya es meternos a temas, no es meternos en cuestión tanto del tema político, pero sí es visibilizar. Hablamos de las necesidades que requiere impulsar agendas legislativas, impulsar proyectos y programas
para que realmente los cambios se den, ¿no? No, acabas de dar un punto muy interesante porque ya hablabas de la sobrepoblación en estos centros especiales, por llamarlos así. Pero a lo mejor muchos de esos niños deberían estar en una escuela pública. Y porque ahí es donde está aquí Daniela te va a decir. Ahí el tema, ¿verdad? Curiosamente, pero como tiene autismo, va al centro especial porque no puede convivir con el resto de los niños, porque grita, hace ruido, porque no va a entender. Ya de entrada son niños marcados, ¿no? Sí, igual te digo, ha sido un proceso. Por eso yo te decía ahorita, sí creo que hemos avanzado y creo que hemos avanzado mucho. Nos falta muchísimo más, pero de pasar a querer tener a las niñas y a los niños en los centros de atención múltiple, porque ahí deben de ir las personas con discapacidad, a tener como prioridad de inscripción a personas con discapacidad, pues hay una brecha enorme. Sin embargo, justamente hace días hubo un programa de CRIT en una de las escuelas que están en la zona escolar, en donde buscaba llevar a niñas y niños que pues asisten a terapias a la escuela regular. Y nos comentaban que ellos tienen registro de un alto porcentaje de niñas y niños que no están escolarizados. Entonces la cuestión es, ¿dónde están esas niñas y esos niños? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué no están en las escuelas? Es que han ido y les han cerrado las puertas y mamá y papá por no conocer no se han desarrollado, o simplemente es desconocimiento de la familia, decir, las expectativas de mi hijo no llegan a una escuela. Entonces es poner esto, porque tú lo mencionabas también, una realidad, y yo hablaba de barreras, y esas barreras incluyen la actitud de familia, de sociedad, de maestras, maestros, de instituciones, de políticas, porque puedes tener toda la buena intención, pero ¿y qué hacemos? Sí, creo que hemos abordado la mayoría de los temas así en general en la charla y habrá oportunidad pero nos queda muy poco tiempo, pero a ver, quien quiera abordarlo de manera rápida, porque ya hablamos de la diversidad sexual, hablamos de la violencia que viven las mujeres, las personas con discapacidad, pero ahora me quiero dirigir rápidamente a un sector, y porque me hiciste recordar ahorita que hace poco, por falta de un acta de nacimiento, a niños no se les podía inscribir en una escuela, o los niños migrantes que vienen deportados batallan y yo no me cabe en la cabeza. Para mí es tema de voluntad, no quiero hablar de más, pero es tema de voluntad. Algo que puedan dirigir a las personas que nos están viendo, que viven en los campos agrícolas, que ven Televisa, que ven Guachapori, sobre el tema de sus niños, la falta de acta de nacimientos y eso. ¿Qué les podemos decir? ¿Cómo nos armamos de herramientas para evitar la discriminación, sobre todo en un paso tan importante para su formación, como es la escuela? Inicialmente, que no es un motivo para no aceptar a una niña o un niño en la escuela. La falta de un documento no debe de ser un motivo, no es. Legalmente, normativamente, ¿eso se puede denunciar? Totalmente. Se denuncia. Totalmente. O sea, la invitación es, me van a decir secretaría, pero es que sí, o sea, somos servidores públicos y creo que más allá de nuestra obligación legal o normativa, es una obligación moral. Creo que quienes estamos en las aulas, quienes estamos en las escuelas, nos debe de caracterizar la pasión por lo que hacemos, el amor a la educación y pues a nuestras niñas y niños. Entonces, cuando nos negamos a la diversidad, estamos cometiendo, creo que eso es primordial, porque te digo, normalmente los actos de discriminación es por desconocimiento, pero ya lo comenté, el no conocer no nos exime de esta responsabilidad. Entonces, es importante ser conocedores de la ley, saber cuál es la norma y saber que lo que estamos haciendo es, primero porque debemos, porque nos toca, pero sobre todo porque es nuestra profesión. Entonces, para aquellas mamás y papás que de pronto han sentido que se les ha cerrado la puerta de alguna escuela, de alguna institución, es importante hablarlo, es importante denunciarlo a las instituciones. En este caso, si es el sector educativo, pues a secretaría, que tengo la plena confianza que ahí los atienden ahí y mismo, dan la solución. Misma secretaría, claro, sí, nos ha tocado atender. Ahí nos así hablan, o sea, sí, oye, escuelita, ¿por qué esto? A ver, checamos y se da solución, por supuesto. Y ahí mismo se tiene que sancionar, pero ahí mismo la secretaría tienen que tener las herramientas. Que realmente no es una búsqueda de culpables o a quién vamos a castigar, sino saber qué está pasando en esa escuela, por qué no estás permitiendo la entrada, cuáles son las herramientas que tienes para hacerlo. Y como decía Iván, ¿no? Porque no es solamente, es culpa de las maestras y los maestros o de la directora, no. Es ver
qué está haciendo la escuela y como secretaría, qué puedo hacer para garantizar junto contigo el acceso a la educación. Porque una realidad es que muchas de nuestras escuelas no están en condiciones de ser accesibles en cuanto a infraestructura, en cuanto a los apoyos adicionales. No están, pero eso no significa que podamos como rechazar, ¿no? Así es. ¿Qué sigue en Igualdad AC? ¿Cuál es la agenda 2023 para cerrar, Iván? Pues mira, el director no está con nosotros, Pero yo creo que como parte del consejo... Sí, como parte del consejo, pues mira... Aunque sea breve porque ya casi nos vamos. Sí, mira, el tema ahorita es seguir trabajando con las empresas a trabajar el tema de la inclusión y la no discriminación desde el ámbito institucional, que las empresas establezcan criterios, porque eso ahí hay mucha brecha de desigualdad. Seguir trabajando el tema de inclusión y no discriminación. Próximamente una evaluación de políticas de igualdad que se va a trabajar, creemos que con el Congreso. Promover con la Secretaría de Educación y Cultura programas de inclusión, sobre todo lo que he trabajado, es lo que queremos impulsar desde En Igualdad. Es un área de oportunidad, invitamos a las personas que deseen alguna plática, taller, charla, gratuita totalmente, o sea, creo que eso sí lo podemos dar, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, que sí, ahí los pueden buscar en redes sociales. Pues Daniela Limón, muchísimas gracias. Iván Andrade, integrantes del Consejo Consultivo de En Igualdad AC, no será la última vez que platicamos seguramente, habrá otros temas. Les agradezco mucho la sensibilidad de entrada, la empatía, pero sobre todo la apertura para platicar con la gente, charlar con la gente que nos está viendo a través de Guachapori y pues recordarle nada más que se trata de un tema de derechos, todos tenemos los mismos, estemos como estemos. Así es. Y háganle como quieran. Los derechos no son negociables. Los derechos no son negociables y la queso, ¿verdad? Muchas gracias. En la próxima edición nos vemos. Compitas, hay que alistar botas y sombrero porque vamos a ir al Teatro del Pueblo a ver a Calibre 50, cortesía de Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora. Para participar hay que darle like a las cuentas de Instagram de Televisa Sonora, Guachapori y Mátalas Callando Producciones y darle like a Televisa Sonora en su post de Instagram. Tan sencillo como eso. Próximo 17 de mayo vamos a dar a conocer a los ganadores a través de nuestra programación. Mátalas Callando Producciones y Televisa Sonora te invitan. Regresamos a la programación normal.